¿Crees que un estado en Facebook podría decirte por qué presidente debes votar? ¿Puede un tuit decirle a un partido político la predicción de tu voto? En el año 2018 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, y como ya todos sabemos, el ganador fue el actual presidente Iván Duque. Las cuentas de Twitter de los candidatos sirvieron de medio para que sus posibles electores conocieran sus posturas y los candidatos conocieran a los votantes y sus datos. Así es como el Big Data encontró a usuarios con destino. Muchos colombianos, y más para los que están involucrados en el campo de las comunicaciones y publicidad, se llegaron a cuestionar lo siguiente. ¿En qué medida el uso de la Big Data en el campo de la publicidad electoral pudo influenciar las decisiones de voto en los colombianos para las elecciones presidenciales en Colombia del 2018? Es difícil saber con precisión qué factores influyen en las decisiones de voto y más en Colombia, pero se puede hacer un análisis de referentes externos para poder resolver la duda de si influye o no en las decisiones de voto y si realmente se llegó a ver tal fenómeno en Colombia. Para poder dar una respuesta, primero se debe abordar un tema importante: la publicidad electoral. Camila Meneses, una estudiante, nos contará de qué trata. En Colombia y en gran parte del mundo, Twitter cambió la manera de cómo se concibe la comunicación política, convirtiéndose en un medio difusor de contenido político por excelencia, gracias a la capacidad de interacción instantánea que ofrece a los individuos. Twitter funciona como una ventana digital que fomenta el acercamiento entre la ciudadanía, las instituciones gubernamentales y sus representantes y los candidatos en la temporada electoral. Se analizó la comunicación de las cuentas de Twitter de los candidatos durante la campaña electoral de la presidencia. En estos se analizaron los me gustas, los tweets, los seguidores, las publicaciones más compartidas, como también se identificaron los temas a los que con mayor frecuencia hicieron alusión los candidatos. La Big Data puede ser considerada un arma de doble filo, dependiendo del conocimiento y el uso que podamos darle. Contamos con publicaciones como Big Data, la revolución de los datos masivos, y Elecciones, medios y publicidad política en América Latina, los claroscuros de su regulación, donde nos va a explicar un poco más el estudiante Juan Camilo. Big Data significa el uso de una nueva tecnología, de un paradigma de diseño distinto a los utilizados en el sistema tradicional, y de formación nueva y especializada para los equipos de proyecto. Big Data usa una tecnología aún en fase de crecimiento, una tecnología no lo suficientemente madura, donde los cambios y las mejoras se suceden constantemente. Esto significa que los componentes usados en un proyecto pueden quedar anticuados en un periodo corto de tiempo debido a esa constante evolución. Así pues, podemos resumir los riesgos introducidos hoy en día al implementar un proyecto de Big Data en tecnología no consolidada, necesidad de formación y de cambio de mentalidad del equipo de proyecto. Con estos riesgos cabe pues plantearse si el uso de Big Data en un proyecto es realmente necesario, cuando es posible obtener las mismas respuestas mediante técnicas tradicionales. En resumen, la Big Data nos permite poder analizar datos que en el pasado eran descartados para el análisis. El uso de Big Data en un proyecto debe responder a necesidades de acceso y tratamiento de la información. Si los requerimientos de negocio pueden satisfacerse mediante la implementación de una solución tradicional, la elección de Big Data supondría un riesgo añadido en el proyecto. Tratándose de una nueva tecnología aún en evolución, hay un elevado riesgo de que ésta quede obsoleta en un plazo relativamente corto. La Big Data no solo trata de recoger datos y comunicar, ya que se deben tener en cuenta las leyes que respaldan la protección de datos y el hecho de que en cada país difieren. La mercadotecnia política, específicamente el uso de la publicidad política televisiva, ha terminado por imponerse como el instrumento fundamental al que se ajustan las estrategias de campaña de los partidos políticos en los países democráticos. Más allá de las modificaciones que la adopción de estas herramientas han provocado en el carácter y desarrollo de las contiendas electorales, su irrupción ha generado un debate acerca de su impacto en los procesos electorales, los posibles efectos de la publicidad mediática y su capacidad de influir en la definición del voto de sus audiencias. Por otra parte, se insiste que a consecuencia de esta mediatización el debate político se ha degradado.
Finalmente, algunos estudiosos han comenzado a plantearse algunas cuestiones relacionadas con la irrupción de la publicidad política mediática. ¿Ha mejorado la calidad comunicacional de los procesos electorales? ¿Ha contribuido a la profundidad del debate político? ¿Ha proporcionado al elector información útil y necesaria para la definición de su voto? Son preguntas cuya preocupación va más allá de la eficiencia del instrumento y se centra en sus efectos sobre el desarrollo de la democracia. Pero ¿cómo se recolectan los datos? Y aún más importante, ¿cómo se puede comunicar en una sociedad que lleva su celular todo el tiempo? Para esto, el estudiante Alexis nos va a hablar un poco más del tema. Para esto, debemos entender que este movimiento de la Big Data se ha asociado con el análisis de grandes redes sociales, es decir, que junto a las herramientas IA, ingeniería automatizada y otras tecnologías, ha ayudado a segmentar estos comentarios en negativos, positivos o neutros. Voy a poner un ejemplo. Digamos, a mí me gustan los animales. Yo vivo a través de los animales y lo comento en mis redes sociales y doy toda la información sobre esto. ¿Qué hacen? Digamos, las apps como Facebook, Twitter, cogen esto y se las venden a terceros. No exactamente ellos, sino otras personas que utilizan Facebook. Ahora, estos terceros le venden esta información que yo les doy a marcas o a políticos o a, digamos, entidades que desean recolectar mis datos para que ellos puedan comunicarme a mí una publicidad especialmente que a mí me guste y que yo la sienta atractiva. Entonces, en unos meses, 2 meses o para más, en pocas horas, me podría llegar un comunicado de como que salva animales, mira esto para los animales, etcétera. Entonces, digamos, esta Big Data en sí eh, es de gran ayuda para los investigadores sociales. Ayudan a comprender más a cómo entender las personas y cómo se comportan dentro de estas redes sociales virtuales. La Big Data es muy importante, como ya lo mencionaba, para las ciencias sociales y en especial para los estudios de comunicación. ¿Por qué? Porque, digamos, ya al brindar toda esta información gracias a estas herramientas y gracias a los medios que son las apps de Facebook, Twitter y todo esto, ellos me pueden brindar a mí la información que yo deseo, como la deseo. Lo malo de que me personalicen la publicidad es que yo solamente estaría viendo mi propia perspectiva y no podría estar viendo otras perspectivas para poder, digamos, tomar una decisión de una y otra manera o de una y otra forma. En esta sociedad tecnologizada surgen varias herramientas con fines comunicativos que han ayudado a la sociedad pues de cierta forma a comunicarse de una manera más fácil. Ahora, estas apps que hoy conocemos hoy en día no fueron siempre así. Estos cambios que se han realizado al pasar de los tiempos han sido en su parte gracias a los creadores y a los dueños de estas marcas, de estas apps, pero en especial a los usuarios que la han portado y que cada día las están usando. Ahora, las redes sociales las podemos definir, las virtuales, las podemos definir como una forma como una página web donde yo creo un perfil. Ese perfil lo puedo volver público, semipúblico o entre comillas privado. Ahí yo puedo elegir a qué personas seguir, a qué personas no seguir, qué contenido ver, entre comillas, porque ahí de vez en cuando la publicidad personalizada llega a nosotros de una forma pues imprevista. Estos contenidos que yo decido ver y estas personas que yo decido ver se vuelve algo circular y esas personas lo que hacen es hacer lo que yo hago. Ahora, el fenómeno que ha causado en esta sociedad de cibercultura es que se hace una muy fácil articulación. Es decir, temas locales en cuestión de minutos puede volver temas globales. ¿Por qué? Gracias a Facebook, Twitter, hasta el mismo correo electrónico y en especial redes con fines comunicativos como WhatsApp y entre otras, lo que hace es que ya la información está tan a la mano que muchas veces se distorsiona o se puede volver de una manera global en cuestión de horas.
Un caso muy conocido es el Brexit, en donde por medio del análisis de millones de tweets lograron definir cuáles eran las posiciones políticas de los ciudadanos y predecir el futuro de las elecciones. Las herramientas usadas aquí fueron Big Data Analytics y Sentiment Analysis. Acercándonos a nuestro continente encontramos otro caso muy conocido, las elecciones de Estados Unidos del 2016, en donde Trump se llevó la victoria. Allí la inteligencia artificial combinada con redes sociales y Big Data permitieron una publicidad política y comercial con una gran eficiencia, llevando a diarios como The New York Times y Observer a culpar a la campaña de corrupción de datos de millones de usuarios en Facebook, caso que llegó a la Corte. Teniendo en cuenta los anteriores ejemplos, no hay que subestimar a Colombia, ya que algo muy parecido pudo suceder en las elecciones presidenciales del 2018. Para nadie es un secreto la cantidad de tweets que tanto Iván Duque como Gustavo Petro lanzaban diariamente, tweets claramente con la intencionalidad de ganar más votos.